Y vamos a iniciar la grabación. Listo. Ahora sí. Bueno, entonces la semana pasada nos quedamos viendo el tema de los filtros activos, ¿sí? Les había comentado que se le denomina activos porque usan dispositivos que están alimentados. O sea, en este caso, pues están construidos por amplificadores operacionales y los amplificadores operacionales necesitan unas fuentes de voltaje para operar. Entonces, por eso son filtros activos. Existen también los filtros pasivos, ¿sí? Los filtros pasivos normalmente están hechos con conjuntos de resistencias y condensadores o resistencias e inductores, ¿sí? Pues, ¿qué ventaja tiene uno sobre el otro? Pues los dos en esencia hacen la misma función, que al final es filtrar, pero la ventaja que tienen los activos es que uno puede tener como que un grado más ¿cómo les podría decir? De precisión al momento de filtrar, ¿sí? Un filtro activo es mucho más preciso que un filtro pasivo y uno puede pues manipular de mejor manera las señales. Por eso existen. Entonces la semana pasada vimos que existen 3 tipos de filtros. Habíamos dicho que están los pasabajos, pasaltos y pasabanda, ¿sí? Solo a modo de recordatorio, ¿quién me puede decir cuáles son los filtros pasabajos? ¿Cuál es el filtro pasabajos? ¿Nadie? ¿No recuerdan qué es? ¿O qué hace más bien? Es el que da paso a las frecuencias bajas y atenúa las altas, ¿no? Es como que la... Exacto. Sí. El que permite, ahí sí que el mismo nombre lo dice, el paso de frecuencias bajas y bajas con respecto a qué, que eso es lo importante. ¿Qué es lo que me determina si una frecuencia es baja o alta? Alguien que me diga. Frecuencia, El tiempo. El tiempo no, sí es la frecuencia, pero específicamente es una frecuencia que se le denomina frecuencia de corte, ¿sí? Elijo la frecuencia que me va a servir como de límite, por eso se llama de frecuencia de corte, y desde la cual pues, voy a empezar a atenuar las frecuencias que sean más altas que ella y permitir el paso de las que sean más bajas que ella. En el caso del pasabajos, por eso es que la gráfica de este tipo de filtros se ve de esta manera. Acá no implica el tiempo, sino acá lo que normalmente uno grafica es la frecuencia contra la ganancia, ¿sí? Y por eso es que está la frecuencia de corte, que es un valor, así que totalmente elegido por la persona que está diseñando el filtro y va a dejar pasar las frecuencias más bajas y las más altas las va a atenuar a un valor, no es exactamente cero, pero casi cero. Entonces, esta gráfica corresponde a un filtro pasabajos ideal, ¿sí? Donde obviamente después de la frecuencia de corte, abruptamente paso, qué sé yo, de tener una ganancia de 10 a 0, ¿sí? O si ya regreso de mi frecuencia de corte a un valor más bajo, paso de ese 0 a 10 de nuevo. Entonces eso es un filtro ideal y en la vida real no pasa esto, ¿sí? En la vida real la gráfica se ve de la siguiente manera y de hecho, bueno, tenemos 2 tipos de filtros pasabajo, ¿sí? Hay filtros de primer orden
y de segundo orden. La diferencia tiene que ver con la manera en que se hace esa bajada del punto más alto de mi ganancia de voltaje hasta lo más bajo, ¿sí? Entonces el filtro de primer orden tiene una gráfica de esta manera. Siempre tengo frecuencia contra ganancia. Recuérdense que ganancia sería el voltaje de salida dividido el voltaje de entrada. ¿Sí? Eso tenganlo presente. Y como les digo, siempre tengo yo el valor de mi frecuencia de corte. En el caso del filtro pasabajos, la frecuencia se le conoce como frecuencia de corte alta. FCH van a ver normalmente en los libros que hay o en cualquier documentación FCH. ¿Por qué H o por qué alta? Alta H obviamente de high en inglés, de alto en inglés. ¿Por qué H? Porque todo lo que sea más alto que el valor que yo elegí se va a filtrar, o sea, no va a pasar, ¿sí? Por eso es que para el filtro pasa abajo la frecuencia de corte es alta, está como cruzado si lo quieren ver así. Entonces, esta va a ser mi línea donde tengo que empezar a atenuar la señal, ya que la ganancia baje. Entonces, supónganse que ustedes tienen la ganancia a este nivel. Al llegar a esa frecuencia de corte, lo que va a suceder es que se va a empezar a atenuar gradualmente la señal hasta llegar más o menos, bueno, a un valor muy cercano al cero, ¿sí? Entonces, mientras más alta la señal, pues como que la logro filtrar más. Si el valor de la frecuencia que yo tomo está muy cercano a la frecuencia de corte del lado alto, posiblemente todavía tenga valores de ganancia, pero obviamente van a ser menores. Así es como realmente se ve la señal. Y se dice que hay una disminución de menos 20 decibeles. Acá las frecuencias o la ganancia pues normalmente está dada en decibeles sobre década. O sea, por cada 10 unidades de frecuencia yo bajo 20 decibeles, ¿sí? O sea, ese es como que el tamaño de la gradita que va bajando por cada 10 unidades de frecuencia. ¿Vamos? Entonces, así es como funcionan los filtros de primer orden. ¿Alguna duda por el momento? ¿No? Bueno. Entonces, el diagrama para un filtro pasabajos de primer orden es el siguiente. Nosotros tenemos nuestro amplificador operacional con su entrada inversora y su entrada no inversora. Entonces, a la entrada no inversora es donde básicamente ingresa la señal que yo quiero filtrar. Entonces, esto puede ser una fuente de voltaje, un generador de ondas, etcétera. Obviamente tiene que ser una señal, o sea, una onda, ¿sí? Algo que tenga frecuencia, si no, no tiene sentido. Y acá voy a tener un condensador. ¿Sí? Luego, en la entrada inversora, voy a tener simplemente este arreglo, donde tengo una resistencia a tierra, otra resistencia a tierra, perdón, y obviamente mi salida. Y esta es la resistencia de retroalimentación. Entonces, esta sería RF, esta es RG, este es R1 y este es el condensador C1. Y obviamente esta va a ser mi entrada de voltaje. B1 o BI, como ustedes le quieran poner. ¿Vamos? Entonces, este es el diagrama para el filtro pasabajos de primer orden. ¿Sí? O sea, la bajada va a ser de 20 decibeles por cada 10 unidades de frecuencia.
¿Dudas por el momento? ¿No? Bueno. Y obviamente si yo quisiera optimizar un poquito la bajada, puedo usar un filtro pasabajos de segundo orden. Es el que vamos a hacer acá ahora. La gráfica de este se observa de la siguiente manera. Siempre tengo frecuencia contra ganancia. Y al igual que en el anterior, siempre tengo mi frecuencia de corte alta. Entonces, si yo tengo una señal con cierto valor de ganancia, al llegar a esa frecuencia de corte, va a empezar a disminuir, pero va a llegar en un punto en que la pendiente de bajada va a ser un poco más pronunciada hasta que llegue a cero. Entonces lo que va a pasar es que va a iniciar con una bajada de 20 decibeles sobre década, pero después de cierto punto, la bajada va a ser del doble, va a ser de menos 40 decibeles sobre década. ¿Sí? Entonces, obviamente, voy a llegar más rápido o con frecuencias no tan altas voy a tener el valor casi cero. ¿Sí? Esa es la particularidad. Y el diagrama para el de segundo orden es bastante similar al anterior. O sea, siempre tengo como base el de primer orden, que siempre va a ser mi amplificador operacional. Aquí tengo el condensador que va a tierra. Aquí tengo mi resistencia R1. Y la diferencia es que acá, en lugar de entrar la señal, voy a agregar otro condensador, otra resistencia, y aquí ahora va a ser la entrada. La entrada. Este condensador va a tierra. Ah, no, perdón, este condensador no va a tierra. Y aquí es donde está lo interesante, que básicamente este condensador viene de la salida del amplificador y la parte en la no inversora pues es idéntica. Tierra, resistencia, resistencia y la retroalimentación. RF, RG, que voy a tener ahora una R1, R2 y aquí voy a tener C1 y C2. Y aquí la salida. ¿Sí? Entonces, esos son los filtros pasabajos. Primer orden y segundo orden, la función es exactamente la misma, lo único que cambia es la manera en que lo hacen y depende de qué tan rápido ustedes necesiten la bajada de la ganancia, pues escojo uno o el otro. Vamos. Ahora, lo importante acá, fuera de los circuitos como tales, ¿cómo entonces yo calculo mi frecuencia de corte? ¿Sí? Y cómo yo calculo la ganancia. Entonces, para eso yo tengo unas fórmulas específicas para cada tipo de, de filtro. Y en esencia se hace de la siguiente manera. Yo voy a tener una ganancia de voltaje que va a ser igual a 1 más RF sobre RG. Y la frecuencia de corte alta va a ser igual a 1 dividido
2pi por R1 por C1. Eso salió feo. Esas son básicamente las fórmulas que yo necesito tener presentes, ¿sí? ¿Cómo se calculan esas fórmulas? Con análisis similares a los que hicimos en el circuito, bueno, en las clases pasadas, donde se toma el modelo del amplificador operacional ideal, ¿sí? Pero básicamente después de esos análisis nos quedan estas fórmulas. Entonces, el diseño como tal, ¿cómo se hace? Normalmente, yo lo que hago acá es elegir una frecuencia de corte, ¿sí? Y basado en esa frecuencia de corte, yo calculo los valores de los demás dispositivos. Por ejemplo, un dispositivo que es fácil de manipular o de conseguir, o sea, yo puedo comprar fácil o incluso variarlo fácil, es la resistencia. Yo puedo comprar resistencias de varios valores o usar un potenciómetro y tener una resistencia variable. En cambio, entonces yo normalmente busco encontrar un valor de resistencia para una frecuencia específica y dejo fijo un valor de condensador. ¿Por qué? Porque los condensadores no es tan flexible conseguir el recurso, entonces es más fácil dejar ese valor fijo y despejar solo un valor de resistencia. Y con el tema de la ganancia, yo lo que hago ahí también es jugar con, bueno, primero elegir qué valor de ganancia quiero y elegir alguna de esas dos resistencias para dejarla fija y buscar la otra. Eso si yo estuviera diseñando algo muy específico. Hay escenarios en los que simplemente ustedes lo que deben de hacer es como que calcular con lo que les dan en el circuito la ganancia y la frecuencia. ¿Estamos? Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo de eso. Vamos a hacer este ejemplo que está en sus libros. Ya les digo cuál. Este es el ejemplo 11.12 de la página 656. Dice lo siguiente. Dice, calcule la frecuencia de corte de un filtro pasabajas de primer orden con R1 igual a 12 kilo ohms y C1 igual a 0.02 microfaradios. Entonces, me están pidiendo encontrar, bueno, de datos me están diciendo que R1 es igual a 12 kilo ohms, C1 es igual a 0.02 microfaradios y me están pidiendo encontrar la frecuencia de corte, SH. ¿Sí? En un filtro pasabajos de primer orden, o sea, en un circuito como este. Si se dan cuenta, ahorita pues no me están dando ningún dato de RG ni RF, eso quiere decir que la ganancia ahorita no me va a importar. Entonces me va a quedar simplemente uso la fórmula, FCH es igual a 1 dividido 2pi por R1 por C1, meto datos, 2pi por 12K por 0.02 micros. Recuerden tomar en cuenta los prefijos al momento de hacer los cálculos. Y eso nos va a quedar. Vamos a ver. Dos pi por 12K por
0.02 micros. ¿Cuánto les da? Nos da 663.15 Hz. ¿Sí? Las frecuencias, recuérdense, están dadas en Hz. Eso quiere decir que cualquier frecuencia mayor a 663.15 se va a empezar a atenuar y cualquier frecuencia menor a 663.15 va a pasar sin ningún tipo de atenuación. Vamos, si ustedes ven este problema en su libro, hay un error ahí, porque les dan el dato como 12K y al momento de operar les hacen como 1.2 por 10 a la 3. Entonces, no hay ningún problema. Entonces, ¿alguna duda con esto? Todo bien por el momento. De acuerdo. Bueno, entonces vamos a pasar ahora al siguiente filtro, que sería el paso altos o paso altas. El filtro paso altos ahí sí, como el nombre lo dice y hemos estado viendo, lo que hace es permitir pasar las frecuencias más altas de mi frecuencia de corte. Y en este caso la frecuencia de corte se va a llamar frecuencia de corte baja, ¿sí? Vamos a poner aquí. Altas. Al igual que con el filtro pasabajos, existen de primer orden y de segundo orden. Siempre tengo aquí frecuencia contra ganancia. Aquí tengo mi frecuencia de corte L. Le ponen L por low. Y básicamente acá, cualquier frecuencia más baja que eso va a ser atenuada y cualquier frecuencia más alta va a tener la ganancia máxima que yo obtengo. Entonces, estos también tienen primer y segundo orden. El primer orden, al igual que el anterior, es de 20 decibeles por decena. Y el de segundo orden, vamos a poner en verde, es de 40 decibeles por decena. No se ve bien eso. Sí. Entonces la diferencia pues es qué tan pronunciada va a ser la pendiente, o sea, qué tan rápido se va a dar la atenuación a cero. ¿Sí? Entonces el de primer orden sería el azul, el de segundo orden sería el verde y sus respectivos circuitos. El circuito para el de primer orden es de la siguiente manera. Tengo mi amplificador operacional. Esta es la entrada. Aquí tengo una resistencia.
Aquí tengo mi condensador. Y acá directamente al condensador es que va a entrar la señal. Voy a ponerle voltaje 1, condensador 1, resistencia 1 y tierra. ¿Sí? Y la parte en la no inversora es idéntica a la del filtro pasa bajos. Entonces, si se dan cuenta, la ganancia de voltaje va a estar determinada siempre por las resistencias de aquí arriba, entre RG y RF, y lo relacionado a frecuencias está dado entre la entrada de la parte no inversora. Ya el de primer orden y el circuito de segundo orden pues es bastante similar. Con la diferencia que tengo resistencia aquí, condensador, otro condensador, y aquí sería la entrada, y por acá otra resistencia. C1, C2, R1, R2, y esta parte es idéntica. RG y RF. ¿Sí? Entonces el azul es primer orden. Y el verde es segundo orden. Normalmente, pues con los filtros de primer orden es más que suficiente. Las fórmulas para este tipo de filtro son las siguientes. La de la ganancia es exactamente la misma. 1 más R, RF sobre RGs. Y la frecuencia de corte baja va a ser exactamente la misma. 1 sobre 2pi R1 C1. O sea, las fórmulas se mantienen iguales. ¿Sí? Lo que va a cambiar es la forma en que se filtra. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un ejemplo rápido de esto. Dice lo siguiente. Calcule la frecuencia de corte de un filtro pasaaltas de segundo orden, como en la figura, para R1 es igual a R2 y es igual a 2.1 kilo ohms. Y C1 es igual a C2 y es igual a 0.005 microfaradios. Y luego también nos dan los datos para encontrar la ganancia, que es RG igual a 10 kilo ohms. ¿Qué número de ejercicio es? Este es el ejemplo 11.13 de la página 657. Parece. RF es igual a 50 kilo ohms. Bueno. Si se dan cuenta, los valores de R2 y C2, básicamente en el cálculo no me interesan. Siempre para la frecuencia de corte en bajo va a ser 1 dividido 2pi R1 C1. 1 dividido 2pi por R1, que es 2.1K, y C1, que son 0.005 micros.
Ustedes me dicen cuánto queda. Y como extra vamos a encontrar la ganancia, que simplemente es 1 más RF sobre RG, o sea, bueno, 1 más 50K sobre 10K. ¿Cuánto les da la frecuencia? También me queda... La frecuencia es 15.16 kilohertz. Entonces, este filtro va a permitir el paso de cualquier frecuencia mayor a 15.16 kilohertz y cualquier frecuencia menor a eso, pues, la atenúa, ¿sí? Y luego la ganancia. La ganancia es igual a 6. ¿Sí? Básicamente, eso de que la ganancia sea igual a 6 quiere decir que a la salida voy a tener 6 veces el valor de la entrada. ¿Sí? O sea, no solo estoy filtrando, sino que también al mismo tiempo estoy amplificando. Esa es una cosa interesante que pasa con estos filtros. Y una pregunta, ¿la frecuencia es siempre por cada hertz o depende de las resistencias? Depende, porque en el ejemplo anterior nos quedó 600 y pico hertz, sin K ni nada. Entonces, frecuencias pueden ser hertz, kilohertz, megahertz, gigahertz. Todo depende de los valores de las resistencias que se estén usando. Ya, gracias. Pues siempre es en hertz. Sí, hertz es la unidad de medida. No, gracias. No hay problema. ¿Alguna duda con este? ¿No? Bueno. Y ahora vamos al último tipo de filtro, que es el que me interesa que vean, que es el pasabanda. ¿Sí? Entonces, recuérdense que me va a permitir el paso de una banda, o sea, de un rango específico de frecuencias. ¿Sí? Tengo frecuencia, tengo ganancia, y en este caso voy a tener dos frecuencias de corte. Voy a tener una frecuencia de corte baja y una frecuencia de corte alta. Entonces, en esencia, la idea es que cualquier señal abajo de esa frecuencia de corte baja sea filtrada. Luego, cualquier señal que esté arriba de esto sea permitida. Pero al llegar a mi frecuencia de corte alta, yo vuelvo a filtrar. ¿Sí? Y tengo esto, que sería una banda. ¿Sí? El ancho de banda que ustedes escuchan, o la banda,
no es nada más que la resta de la frecuencia de corte alta menos la frecuencia de corte baja. Sí, ese es el ancho de banda. Está dado por esa pequeña operación. Entonces, al igual que con los filtros anteriores, obviamente el corte no va a ser como el que se ve ahí en la imagen de arriba, sino que se va a ver más bien algo como esto, donde yo tengo pues, obviamente el valor casi cero, ahí fue como que por incrementos, porque la operación en la vida real pues es más bien como esta graficada verde, ¿sí? Pero la idea es la misma. ¿Cómo es el circuito de este? Este es interesante porque prácticamente este es un filtro compuesto. ¿Por qué compuesto? Porque yo lo que voy a hacer es unir un filtro pasa altas con un filtro pasa bajas, ¿sí? En la primer mitad de mi filtro, o sea, en este proceso de aquí, yo tengo un filtro pasa altas. ¿Por qué? Porque me está dejando pasar solo las frecuencias más altas que que la de corte. En cambio, del otro lado yo tengo un filtro pasa bajas, porque me deja pasar frecuencias más bajas que la de corte. Entonces, por eso este es un filtro compuesto, en dos etapas prácticamente. Tengo una etapa de filtrado de pasa altas y una etapa de filtrado pasa bajas. Entonces, el diagrama no es más que unir estos dos filtros, ¿sí? Entonces me quedaría algo de esta manera en el circuito como tal. Entonces, primero yo coloco la etapa pasa altas. Menos bajas. Que me quedaría así. Aquí sería donde entra el voltaje. Solo permítanme un momento porque esto se quedó loco. Un momento. Listo. A ver. Entonces aquí yo tengo el filtro pasa altas y en lugar de venir y de aquí sacar la señal, yo voy a meterla al filtro pasa bajas directamente. Aquí tengo mi otro amplificador operacional. Esto entraría aquí. Y esta sería la salida. Si vamos a tomar en ese orden, perdón, primero las altas, después las bajas. Siempre es en este orden. Okay. Lo que quieren hacer es un filtro pasabandas, es en este orden. Y ahí está. Esto es el filtro pasabanda. ¿Sí? Como les dije, esta parte es la pasa altas.
Y acá tengo pasabajas. Y las fórmulas que se usan, pues obviamente como tengo que calcular dos frecuencias de corte, es una para el pasaaltas y la otra para el pasabajas. ¿Alguien me podría decir qué pasa si invierto el orden? Si primero coloco el pasabajas y después el pasaaltas. ¿Qué se les ocurre que pase? ¿Alguien? Si yo cambio el orden de estos filtros, ¿qué pasaría? Las frecuencias serían más altas, ¿no? Si no estoy mal. Las frecuencias serían más altas. Si yo primero coloco el pasabajas y después el pasaaltas. Sí, yo creo que al intercambiarlo, el, las frecuencias de salida serían más altas. Ya. Bueno, lo que pasa es lo siguiente. Solo para que lo tengan. Este es otro tipo de filtro. No recuerdo. Ah, sí. Este se llama rechazabanda. Existe. No se usa tanto como el pasabanda, pero existe. Y ahí sí que como el nombre lo dice, yo rechazo una banda. Eso quiere decir que dejo pasar cualquier cosa a excepción de lo que esté dentro de mi banda. Entonces, yo aquí ahora, si yo invierto el orden, voy a tener una frecuencia de corte alta acá y aquí una frecuencia de corte baja. ¿Sí? Eso quiere decir que yo voy a dejar pasar cualquier cosa que esté abajo de mi frecuencia de corte baja, cualquier cosa más alta la va a filtrar y cualquier cosa después más alta me va a quedar así. Bueno, básicamente tengo esto, esta forma. Entonces yo estoy rechazando esta banda. ¿Sí? Entonces esa es una como que variante de ahí que existe y es utilizado. ¿Dudas, preguntas o algo? ¿Comentarios?
Entonces vamos a hacer un ejemplo nada más del pasabanda y vamos a hacer más ejemplos ya en general para que vean cómo hacer algunos cálculos, no solo las frecuencias. Entonces, el siguiente ejemplo dice, calcule las frecuencias de corte del circuito de filtro pasabanda de la figura, que vamos a tomar la figura, esta es la figura. Solo déjenme borrar este rechazabanda para que no se mezclen las cosas. No, ¿sí? Y dice R1 va a ser igual a R2 y va a ser igual a 10 kilo ohms. Y C1 va a ser igual a 0.1 microfaradios. Y C2 va a ser igual a 0.002 microfaradios. ¿Sí? Entonces, para este caso tenemos dos frecuencias de corte, recuerden. Entonces tengo que calcular la frecuencia de corte alta y la baja. Vamos a empezar con la alta, que va a ser 1 dividido, o sea, la frecuencia de corte alta básicamente se refiere a la parte del filtro pasa altas, entonces ahí voy a usar los datos de C1 y R1. ¿Sí? Entonces aquí simplemente sería 1 dividido 2pi por C1 por R1. Metiendo datos, me quedaría 2pi por 10k. Ah, no, 10k no es C1. Es 0.1 micros, perdón. Y R1, 10k. Y ustedes me dicen cuánto da. Y luego la frecuencia de corte baja, que sería la parte que corresponde al filtro pasa abajo. No es más que 1 dividido 2pi por C2 por R2. ¿Ya? 1 dividido 2pi por 0.002 micros por 10k. Y ustedes me dicen cuánto da. 7.95 me dio. 7.95, ¿cuál? El filtro, la frecuencia alta, ¿verdad? Ah, no, la baja, esa es la que dice. La baja te dio 7.95, pero solo así. Sí metiste los prefijos. Micro, que es por 10 a la menos 6, y K, que es por 10 a la 3. Ah, ok, voy a probar. Ah, bueno, dale. Entonces, la frecuencia alta a mí me queda 159.15 Hz. Ah, 159. Y la frecuencia baja me queda
de 7.96 kilohertz. Sí. Esos son los datos, esas serían las respuestas. Eso quiere decir que mi ancho de banda es súper gigante en este caso. Yo tendría un ancho de banda de 7900 Hz. ¿Okay? Entonces, cualquier frecuencia más baja que 159 la filtra. Cualquier frecuencia más alta de 7.96 K, o sea, 7960 y algo aproximadamente, pues, estaría pasando. Perdón, estaría siendo filtrada también. Pero permítanme un momento. Disculpen la interrupción, perdón. Bueno, entonces, ¿alguna duda con esto? ¿No? ¿Sí? ¿Comentarios? Entonces, lo que ustedes van a hacer en sus proyectos es usar este filtro específicamente, el pasabanda, ¿sí? Esta es la parte que me interesa a mí. Entonces, ¿cuál es la idea? Ustedes, por medio de señales, ¿sí? Ustedes van a tener como que una frecuencia
Y en esa frecuencia, pues, bueno, no es tanto como que van a meter datos, porque al final los datos no hemos llegado a ver algo así, sino más bien lo que van a hacer es jugar con las ganancias de voltaje. ¿Sí? Entonces la idea es que con ciertas señales específicas, con frecuencias que ustedes elijan, al emitirlas por medio de un mismo cable, ¿sí? Por medio de un mismo cable, ustedes ahí van a meter las mismas señales, o sea, pueden meter esa señal roja, pueden meter esta señal verde, pueden meter esta señal azul, que es quizá así. Y la idea es que prácticamente cada una de esas señales va a tener una frecuencia específica. Por ejemplo, esta puede ser de 100 Hz, esta puede ser de 50 kHz, y esta puede ser de 80 Hz, o de, bueno, como quieran, 80 kHz, pongamos. ¿Sí? Y del otro lado, eso sería la parte emisora, pero lo importante es que todas las señales van a viajar en el mismo cable. ¿Sí? En este caso les pongo cable, igualmente podría ser una frecuencia de radio, o sea, que básicamente por medio de una antenita ustedes emitan esto. Para fines prácticos acá y por el tema de que va a ser simulado, creo que es más sencillo que lo hagan en el mismo cable. ¿Sí? Entonces la idea es que ustedes tienen del otro lado el receptor, y el receptor lo que va a hacer es lo siguiente. Internamente va a recibir la misma señal y ustedes van a tener 4 filtros pasabanda prácticamente. Entonces, ¿qué va a pasar? Ustedes van a hacer los cálculos necesarios para que las frecuencias que ustedes elijan, obviamente tienen que elegir una especie de ancho de banda por cada una, ¿sí? Entonces, normalmente lo que se hace es tomar la frecuencia central del ancho de banda, ¿sí? Entonces van a diseñar esos filtros para que cada vez que llegue la frecuencia que le corresponde a él, por ejemplo, que llegó, este es el de 80, este es el de 100, este es el de 50K, y este es el de 80K, ¿sí? Entonces, si aquí en la señal entra, porque a todos va a entrar la misma señal, pero entra la señal roja que es ¿de cuánto dijimos que es la roja? De 100 Hz. Entonces, solo el filtro de 100 Hz me va a dar un pico de voltaje, que básicamente va a ser el pulso que yo use para activar lo que voy a activar. Todos los demás, como están configurados para filtrar cualquier señal que no sea su filtro, que no sea su frecuencia, no se deberían de activar. Esa es la idea. ¿Vamos? ¿Alguna duda con esto? Perdón. Buenos días. Adelante, adelante. Mire, y por ejemplo, de pasar de 100 Hz a 80 kHz, va a haber un pulso o sea, que se va a registrar en el filtro de 50 Hz. Ah, bueno, en la transición, decís. Sí, en la transición. Y obviamente va a pulsar ahí. Entonces, habría que hacer otro paso para discriminarlo ya después, ¿no? Sí, bueno, pues como va a haber, todo depende de cómo hagan esto, la parte de la emisión ahí, esto. Sí, pues. Porque si ustedes colocan directamente lo mismo para emitir y lo único que tenés, qué sé yo, es una perilla que te va aumentando la frecuencia, por ejemplo, Así es. pasaría lo que me estás diciendo.
que obviamente en lo que voy girando la ferilla voy pasando por todos los valores de todo y eventualmente voy a tener un pequeño pico en cada uno. Va a ser momentáneo, pero va a estar visual. Esa es una opción. La otra opción es que tengas ya tus frecuencias generándose siempre y solo con algún otro dispositivo. Ahí es donde ya tienen que pensar ustedes o investigar. Cuando presiones, permite la pasada solo de esa ya específica. Ya. Eso es lo que yo veo más viable para evitar precisamente eso. O sea, todo al fin se une al mismo punto, pero cuando vos presionas esta, solo pasa la que tenés acá. Digamos como un push button. Ya sea un push button, switch o como lo prefieras. Okay. Pero ya tenés tu frecuencia específica. O sea, no haces ese juego de pasar por todas para llegar a esa y tenés esos micropulsos, sino de una vez llega la que es. Ok, ingeniero, gracias. Ahí es donde ustedes tienen que, ahí sí que investigar y pensar un poquito de cómo diseñar el emisor. El emisor realmente no es gran cosa, el receptor pues solo es de jugar con los valores. Pero eso es en esencia lo que quiero que hagan. Bueno, ¿alguna otra duda o comentario por ahí? ¿No? Solo un minutito. Disculpen, vamos a ver, Víctor Hugo se fue. Bueno, entonces básicamente eso es todo por hoy con respecto al curso como tal y ya esto es en sí lo que espero del proyecto. Y ahora viene la parte de las tareas que les mencioné. Entonces, como les dije, les voy a dejar dos tareas. Las dos, pues, la primera va a ser para la entrega el próximo sábado a más tardar. La segunda va a ser para entrega en paralelo a su examen final, o sea, hasta el límite que tengan del examen, hasta entonces tienen también para entregar la tarea. Obviamente, si está lista antes, envíenla antes, no hay problema. Para las tareas yo les voy a habilitar las actividades en la sección de actividades de la plataforma, ¿sí? Entonces no va a ser por correo. Solo si se les presenta algún inconveniente al momento de subirla, me avisan para revisar si hay problema o si de verdad es algo que no pueda solucionar en la plataforma. En caso muy extremo, les pediría que me la envíen por correo, pero en esencia, la entrega es en la plataforma. Entonces, ¿qué van a hacer? Básicamente solo es investigar un par de temas. Tarea 1. Lo que van a investigar es cómo es. Vamos a ponerles aquí así para que tengan idea, porque igual si aprueban este curso, el curso que viene es electrónica digital, ¿sí? Y en electrónica digital se usan mucho compuertas lógicas, que ya van a ver en su momento, y muchos circuitos integrados que tienen esas compuertas lógicas, ¿sí? Entonces lo que quiero que investiguen en la tarea 1 es primero cómo son las compuertas lógicas
con transistores. Sí, porque inicialmente para hacer esas operaciones lógicas, como les digo, se empezó a usar transistores y luego como se desarrolló la tecnología para construir los circuitos integrados. ¿Sí? Porque básicamente lo que se usó para hacer los circuitos integrados es lo que permitió que las compuertas lógicas armadas con transistores nacieran. Entonces, para que tengan un poquito de idea de cómo funcionan esas cosas, eso sería la tarea 1. Y la tarea 2, vamos a hacerlo de este lado mejor. También para que tengan un poquito de conocimiento y cultura general específicamente sobre, ahorita que estamos hablando de frecuencias, ancho de bandas y ese tipo de cosas, simplemente que investiguen los elementos básicos de las telecomunicaciones, pero me refiero, ¿cómo les podría decir? Bueno, ya, para verlo más sencillo, que investiguen cómo funcionan los servicios. Uy, ¿qué es eso? Y después esa descripción te las va a poner en actividades. Sí. Gracias. ¿Cómo funcionan los servicios móviles? ¿Sí? Todos usan su celular para llamar o para enviar y recibir datos. Pues lo único que quiero para que ustedes lo tengan y aprendan un poquito cómo funciona eso. ¿Sí? Eso es. Bueno, servicios móviles les voy a poner aquí en 3G y LTE. No vayan a buscar muchas cosas porque hay muchísima información. Busquen lo más simple posible para esta parte en la tarea 2. ¿Sí? Porque de 3G y LTE hay N cantidad de documentos, hay protocolos, hay estándares, hay un montón de cosas. Entonces, no vayan a ponerse a escarbar tanto en eso, sino solo busquen lo más simple, una explicación simple de cómo funcionan los servicios móviles en 3G y cómo funcionan los servicios móviles en LTE, porque hay diferencias. ¿Sí? Si bien es el mismo dispositivo, los datos se procesan de manera diferente. Y para la tarea 1, pues es para que tengan un poquito más de idea de cómo funcionan los circuitos enteros o cómo se hacen y qué tienen internamente. Y obviamente la mayor cosa que tienen son compuertas lógicas. Pero bueno, eso es todo. ¿Alguna duda o comentario? Entonces, Inge, para la tarea 2, sería, digamos, por ejemplo, usted no necesita tanto explicaciones de transmisores en 3G y LTE, sino que más que todo, cómo se generan la frecuencia en la que trabajan, digamos, y cómo funcionan los dispositivos, algo así. Si quieren, les voy a poner esto. Ya que, porque sí hay mucha información y hay muchas partes que tienen mucha información, porque una parte es el funcionamiento de las antenas como tal, me imagino que te referís de transmisión, sí. Y otra parte es el servicio completo.
Sí. Entonces, yo lo que quisiera es nada más, ya que mencionas eso, las frecuencias con que funciona cada tecnología, para que sepan eso. Y luego todos los elementos, o ¿cómo les podríamos poner? Bueno, elementos que interactúan en una red móvil. Elementos que interactúan en una red móvil, obviamente para cada una de las tecnologías, ¿sí? O sea, en 3G se usan ciertas frecuencias y interactúan en la red móvil como tal para que la señal llegue a sus teléfonos ciertos elementos, entonces, que son los más importantes y básicos. Entonces, eso. Y para LTE, lo mismo. Las frecuencias y los elementos que interactúan para que ustedes puedan tener eso. No tanto a detalle de la transmisión como tal y que el tipo de antena y no sé qué, sino más bien a un nivel más global, todo lo que compone una red móvil. ¿Sí? Por ejemplo, les voy a decir así como un ejemplo rápido, está su teléfono, obviamente, hay una antena. Esa antena se comunica con otra caja que tiene un nombre que ustedes van a investigar y esta caja se comunica con otra caja que tiene un nombre que también se comunica con una base de datos que tiene un nombre y eso me permite tener, y hay otras cajas que hacen otras funciones y en conjunto todo eso me da el servicio a mi teléfono. ¿Sí? Eso es lo que me interesa. O sea, que no sea solo la parte esta, porque muchas veces se enfocan solo en esta parte que es cómo transmite la antenita. Es interesante, es importante, pero yo quiero que vean que no solo está eso, sino que hay muchos elementos atrás. Vamos. Yo, perdone, para la primera se me fue la señal. Es sobre compuertas lógicas con transistores y otra de cómo se hacen los circuitos integrados. Básicamente la misma, los dos temas, porque mi idea es que como los circuitos integrados, pues finalmente lo que llevan adentro son transistores, ¿sí? Entonces me interesa que sepan cómo se hacen y luego pues las compuertas lógicas con transistores, porque al final lo que hacen adentro de un integrado es armar compuertas con transistores. Entonces, para que vaya eso mezclado y sepan qué hay en esos chips. Gracias. Con circuitos integrados, Inge, digamos, son de las dos categorías, TTL, CMOS, esos, o también abarcamos a microprocesadores. Los microprocesadores en esencia se considerarían TTL. Sí, pues. Pero sí, o sea, los dos básicos, TTL y CMOS. Pues, y si encuentran algún detalle más, pues agreguen. O sea, no me interesa que profundicen mucho, pero sí esa separación es importante porque funcionan de distinta manera esas dos tecnologías. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se hacen? Se hacen de la siguiente manera para reducir los transistores. Existe tecnología TTL que tiene estos parámetros, existe tecnología CMOS que tiene estas particularidades, punto. O sea, no tanto detalle. Lo que me interesa es que tengan ahí sí que la cultura general y que si ya les interesa más adelante pueden profundizar ya por su cuenta. Ok, gracias. ¿Alguien más? Ingeniero, respecto a qué alineamientos necesita para las tareas. Sí, gracias. Eso con respecto a los temas. Ahora para la entrega. Para la entrega simplemente lo que necesito es que para cada una, como van a ser como que investigaciones, no formales, pero es algún tipo de investigación.
necesito que sí lleven carátula. Vamos a un nombre, sección, carnet, toda la información que debe de ir en una carátula. Y contenido. O sea, ya el desarrollo de los temas. Y una, bueno, grafía. Porque ya nadie usa libros, entonces los links de donde sacaron los datos. Ya está. Y todo eso lo van a entregar nuevamente en un archivo en formato PDF. ¿Sí? No me lo manden en Word, en PowerPoint, nada, en PDF. ¿Alguna otra duda, consulta por ahí o comentario? Déjenme ver el chat. No, bueno, ahí está. Muy bien, entonces si no hay más dudas o consultas, eso sería todo por hoy. Ok, no sé si nos va a poner el enunciado ¿Cuál enunciado? para que le vamos a enviar las tareas. Ah, sí. Sí, miren, les voy a colocar básicamente estas descripciones ya más estructuradas dentro de la plataforma y va a estar ya en la sección de actividades el elemento para que puedan ustedes adjuntar la tarea. Por ahí se los voy a estar publicando. Igual cuando ya esté listo todo eso, pues les va a llegar el anuncio y ahí va a estar. Ok, gracias. Muy bien. Gracias. Bueno, entonces, no hay más detalles. Eso sería todo por hoy. Que pasen feliz tarde y cuídense bastante. Gracias, Inge.